Hola, buen día. En este espacio nosotros les compartiremos información acerca de lo que son las proteínas, más específicamente lo que es la insulina. En primer lugar, deberíamos de tener una base acerca de qué son las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por unidades estructurales llamadas aminoácidos. Existen muchos tipos de proteínas y estos desempeñan una variedad de funciones en los organismos vivos. Algunos de los tipos más comunes de proteínas incluyen las proteínas estructurales, lo que son las enzimas, las proteínas transportadoras, las proteínas de señalización, receptoras, de defensa, motoras, de almacenamiento, reguladoras o de unión, entre muchas otras. Cada tipo de proteína desempeña una función específica y es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Para formar las proteínas, los aminoácidos se unen entre sí por enlaces peptídicos, la unión del extremo con el grupo funcional amino con el extremo que contiene el grupo funcional carboxilo. Existen 20 aminoácidos fundamentales en que distintas combinaciones constituyen la base de las proteínas, cada uno con características y funciones particulares. Estos se pueden clasificar principalmente en dos grupos, pero también existe un tercer grupo. El primero son los aminoácidos esenciales. Esto significa que no los puede producir el cuerpo, en consecuencia deben de provenir de los alimentos. Son 9. Estos serían la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y la valina. A continuación están también lo que son los aminoácidos no esenciales. Estos los cuerpos lo pueden producir directamente, aun cuando no se obtenga de los alimentos consumidos. Ahora que ya han recordado un poco qué son las proteínas y cómo estas están formadas, les venimos a compartir información acerca de lo que es la insulina. La insulina es una proteína de pequeño tamaño compuesta por 51 aminoácidos en dos cadenas. Una cadena A, también conocida como insulina ácida, que cuenta con 21 aminoácidos, y una cadena B, también conocida como obdulias básica, con 30 aminoácidos, unidos entre sí por enlaces peptídicos y entre las cadenas por puentes disulfuro de las cisteínas, es decir, el grupo tiol, lo que le confiere una estructura tridimensional característica. Las diferencias en las estructuras de cadena A y B de la insulina pueden afectar su actividad y su capacidad para regular los niveles de la glucosa en el organismo. Es importante mencionar que además de la insulina A y B existen diferentes variantes de la insulina, como lo es la insulina humana y la insulina análoga, que se han desarrollado para mejorar la eficiencia y la duración de acción de la insulina en el tratamiento de la diabetes. Estas variantes se crean mediante técnicas de ingeniería genética y modificaciones en la estructura de la insulina. La secuencia de aminoácidos y la estructura de la insulina son esenciales para su función biológica de la regulación de los niveles de la glucosa en sangre. A continuación nos darán un poco de información más detallada. Hola, mi nombre es la insulina y soy una hormona generada en tu páncreas. Mi función es la de nivelar los niveles de glucosa en tu sangre. Con esto me permite el acceso de glucosa dentro de la célula, lo que a ti te da energía. Si este proceso no se pudiera llevar a cabo, sería fatal para tu salud. Entre otras funciones mías, es que almaceno la glucosa en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado. Además de eso, el exceso de glucosa lo convierto en grasa y lo almaceno en los adipocitos. Otra de mis funciones es que ayudo al transporte de aminoácidos en la célula para generar nuevas proteínas. Mucho gusto, yo soy el páncreas y yo les vengo a explicar cómo sintetizo y produzco la insulina. Bueno, pues en mi interior yo sintetizo y produzco la insulina en las células betas de los islotes de Langerhans. ¿Y estos cuáles son? Son estos puntitos, estos cúmulos de células que miran acá. Bueno, esos son los islotes, ahí se encuentran las células beta. Entonces básicamente las células beta son las que producen y las que liberan la insulina en el cuerpo. El proceso de síntesis de la insulina empieza con la transcripción del gen de insulina en el núcleo de las células beta. Esto produce una célula precursora que se llama prepoinsulina. Después la prepoinsulina se transforma en proinsulina, que esta tiene una cadena adicional de aminoácidos. Después de esto, en el aparato de Golgi, la preinsulina se convierte en una insulina funcional y en péptido C. Esta insulina y el péptido C se liberan en respuesta a la glucosa que entra en el cuerpo. Esto puede ser en cada tiempo de comida. El tema de retroalimentación de la insulina es un proceso altamente regulado, ya que esta ayuda a mantener la glucosa en sangre dentro de los rangos determinados. Posteriormente, en este video se hablará de cierta cantidad de pasos que este sistema de retroalimentación utiliza para poder regular bien la glucosa en sangre. Este proceso inicia cuando una persona come un alimento con demasiados carbohidratos. Entonces, en el sistema digestivo, estos carbohidratos se convierten en glucosa, esta siendo liberada en sangre. En el segundo paso puede ser que cuando ya la glucosa está en sangre, las células betas de los islotes de Langerhans detectan este aumento de glucosa. Después, el tercer paso es que las células beta empiezan a producir y a liberar insulina para contrarrestar esto.
Bueno, pues el siguiente paso es de que lo que pasa es que a la insulina le va a enviar como una señal a las células sanguíneas para poder agarrar glucosa, ¿verdad? Entonces, al agarrar glucosa, esto lo se puede convertir en energía y ahí se puede almacenar como glucógeno en el hígado y en los músculos. Bueno, el quinto paso sería que a medida que estas células agarran la glucosa sanguínea, pues esta disminuye su nivel en la sangre, ¿verdad? Entonces aquí nos guía el sexto paso de que entran las células alfa, que juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque liberan glucagón que estimula el hígado y el hígado saca las glucosas que tenía almacenadas, ¿verdad? Para poder tener un equilibrio que se fue quitando del torrente sanguíneo en las glucosas. Bueno, ya por último, el séptimo paso solo es comentar, ¿verdad? De que este es un proceso que se repite, o sea, automáticamente. Siempre pasa esto para poder nivelar todo. Entonces, básicamente, el sistema de retroalimentación de insulina es prácticamente que controlar y que haya homeostasis en la glucosa en la sangre para no tener fluctuaciones peligrosas que puedan dañar al ser humano. Seguro se preguntarán qué sucede cuando los niveles de insulina aumentan o disminuyen. Bueno, pues la insulina es una hormona encargada de movilizar el azúcar en sangre hacia el interior de la célula, en donde se utilizará para energía o se almacenará. La deficiencia de insulina se define como la producción insuficiente de insulina por parte de las células beta. Cuando se produce muy poca insulina, los niveles de azúcar en sangre son muy altos, lo que produce un estado de hiperglucemia. Un estado de hiperglucemia muy constante o recurrente puede llevar a nuestro paciente a que desarrolle diabetes mellitus. Algunos de los síntomas que podemos encontrar en esta condición son demasiada sed, misión excesiva, cambios en el apetito y en el peso dependiendo de la edad. Por otro lado, también quiero aclarar que una deficiencia de insulina también puede provocar una resistencia a la insulina, así como la resistencia a la insulina puede provocar una deficiencia de insulina debido al daño provocado a las células beta. Por otro lado, cambiando de tema, cuando la insulina está muy alta en los niveles de sangre, lleva a nuestro paciente a un nivel de hipoglucemia. Generalmente el cuerpo detecta cuando el nivel de azúcar ya es normal y está en rango en nuestro torrente sanguíneo, y es cuando el páncreas para de producir insulina. Sin embargo, hay unos tumores bastante raros llamados insulinomas que provocan que la insulina se siga produciendo. Estos tumores son poco comunes, son pequeños y por lo general son benignos. Estos niveles muy altos de insulina en sangre, como ya mencioné, provocan hipoglucemia, lo que hace que nuestro paciente se sienta débil. Una hipoglucemia leve lleva a que tenga ansiedad y hambre, y una hipoglucemia grave puede provocar convulsiones, daño cerebral, coma e incluso la muerte. Hay muchas enfermedades relacionadas con la insulina. Podemos hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 son personas que se caracterizan por no generar insulina. En la diabetes tipo 2 son personas que generan muy poca insulina o se vuelven resistentes a ella, por lo que sus niveles de glucosa también se encuentran fuera del rango normal. Hablando de la resistencia a la insulina, también podemos encontrar otras enfermedades como la apnea obstructiva del sueño, que esto ocurre cuando los músculos de la garganta se relajan y bloquean el flujo del aire a los pulmones. También encontramos el hígado graso, que es cuando existe una inflamación y daños en la célula del hígado. La inflamación y el daño de las células del hígado pueden causar fibrosis o cicatrización del hígado. También podemos encontrar el síndrome de ovario poliquístico, que es una afección en la cual una mujer tiene unos niveles muy altos de hormonas y esto puede causar irregularidades en su ciclo menstrual o también la infertilidad. La insulina fue descubierta en 1921 por Frederick Banting y Charles Best, científicos canadienses. Su descubrimiento revolucionó el tratamiento para la diabetes y les valió el Premio Nobel en Medicina en 1923. La investigación continúa en busca de mejores tratamientos y terapias para las personas con diabetes. Se están desarrollando insulinas de acción mucho más prolongada y dispositivos más avanzados para el control de la glucosa. La insulina es una de las hormonas más estudiadas en la fisiología humana debido a su papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa y su importancia en el tratamiento de la diabetes. Esto nos lleva a lo que es nuestro caso clínico, nuestra paciente Alejandra Lima. Los principales síntomas que tuve cuando empecé con la diabetes eran sed constante, igual que micción constante, que es ir al baño repetidamente a orinar. Y además tenía mucho cansancio, hambre y bajé de peso. Primero, para mi diagnóstico, como estaba teniendo muchos síntomas relacionados con la diabetes, decidieron hacerme una prueba de glucosa en sangre, en la cual se obtuvo que tenía 572 miligramos por decilitro en sangre. Entonces eso ya era un indicio de que tenía diabetes porque es muy elevado para los rangos normales. ¿Qué lecciones sientes que has podido aprender sobre tener diabetes y todo lo que conlleva eso?
Pues como lecciones a aprender a vivir con la diabetes, con la insulina, porque básicamente pues no la produzco, entonces tengo que inyectármela yo y es algo que hay que aprender y a vivir con ella, igual que cuidar mi alimentación y siempre intentar comer bien. De esta forma terminamos el reportaje del día de hoy. Muchas gracias y hasta nuestro próximo reportaje especial.